Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes, en esta ocasión para el curso de segundo de secundaria. Vamos a continuar hablando de los símbolos. Los símbolos habíamos visto en la anterior clase que eran una representación de algo que va más allá en nuestro cerebro, pero esta vez vamos a hablar de otros signos que también están en nuestra realidad, los símbolos y las señales. Así que te invito a revisar una nueva clasificación de los signos en este video. Vamos a hablar de los signos, tanto verbales como no verbales, en otra clasificación, tomando en cuenta la intención comunicativa. Tenemos al índice, que no tiene intención comunicativa, es decir, no hay detrás ningún emisor, son más bien fenómenos de la naturaleza que aparecen como resultado de algo y en los que vemos una relación causal, como la columna de humo provocada por el fuego o las huellas de un perro impresas en la arena que delatan que ha pasado por ahí recientemente. También sería un índice el cielo nublado, que significaría que va a llover. Por otro lado, tenemos los iconos y los símbolos, que se emiten con una intención comunicativa, por lo que siempre hay un emisor. La principal diferencia que existe entre el icono y el símbolo se halla en la distinta relación que estos signos guardan con los significados o los conceptos que evocan. Mientras que los iconos guardan una alta semejanza con los conceptos a los que remiten, los símbolos en cambio no guardan ninguna. Por si no lo entiendes así, te propongo unos ejemplos. Piensa en estas señales de tráfico. Todas tienen algo en común, un dibujo en su interior que representa una bicicleta. Esta parte de las señales es un icono, pues entre el signo que representa la bicicleta y el concepto mismo de bicicleta hay una estrecha relación, son muy parecidos. Ahora observa la forma y el color de las señales que encierran el signo de la bicicleta. El triángulo significa peligro y el círculo con una franja exterior roja, prohibición. ¿Pero por qué es esto así? ¿No podía haber sido al revés? Pues es algo convencional. La relación entre la idea o el concepto de prohibición es totalmente arbitraria, casual, y se podía haber elegido otra opción posible, y como entre el concepto de prohibición y el círculo rojo no hay ninguna relación de semejanza, por eso en este caso hablamos de un símbolo. Volvamos a la idea de la bicicleta. ¿Pero por qué la llamamos así y no de cualquier otra forma? ¿Entre la palabra bicicleta y la idea de una bicicleta hay algún parecido? No, podíamos haber elegido cualquier otra palabra. Esto es así porque la palabra o los signos lingüísticos son símbolos, es decir, tampoco guardan ninguna relación lógica con los significados a los que aluden. Vamos a un último ejemplo. Imagínate que estás en un centro comercial o un mercado y que ves a muchas personas corriendo desesperadas. ¿Qué piensas? Pues que ha ocurrido algo por lo que conviene huir y que la mejor opción es tomar la dirección por donde van todos y los sigues. ¿Te lo ha comunicado alguien? No. Nadie tenía la intención de comunicarte nada, pero tú lo entendiste, entonces es un índice. Ahora imagínate que ves esta señal rectangular de color verde sobre una puerta. La forma y el color son claramente arbitrarios, pero la representación de un individuo corriendo, la puerta, la dirección reflejada por la flecha son un icono, puesto que guardan una estrecha relación con la idea de huir por esa puerta. En cambio, si en vez del cartel vemos una luz roja, en este caso es un símbolo, porque no guarda ninguna semejanza con la idea que pretende transmitir. Ahora que ya conoces lo que son los símbolos, vamos a revisar qué serán las señales. Este tipo de signo está muy presente en las calles, sobre todo cuando hablamos de las señales de tránsito. Revisemos su concepto, cómo funcionan, qué clasificación tienen, para que los podamos entender mejor. Ahora seguimos con las señales.
que son elementos visuales o auditivos que tienen por finalidad cambiar o originar una acción. Estos actúan de manera directa e inmediata sobre el receptor del mensaje. Las señales pueden ser visuales o auditivas. Veamos algunos ejemplos. Entre las visuales tenemos esta. Si la vemos en una calle, inmediatamente sabremos que en ese espacio está prohibido estacionar un vehículo. Otro ejemplo tenemos el semáforo, que es un dispositivo visual que sirve para regular la circulación de vehículos y peatones. El color rojo significa detenerse, el amarillo precaución y el verde avanzar. Entre las señales auditivas tenemos, por ejemplo, el sonido de una ambulancia, que indica emergencia. Otro ejemplo, cuando en una casa suena el timbre, indica que alguien está en la puerta. En todos los casos, las señales hicieron que realicemos una acción concreta, como no detenernos en un lugar o dar paso a la ambulancia. Por lo tanto, cumplieron su función en el receptor del mensaje. Muy bien, para hablar del signo y de cómo se diferencia este del símbolo y de la señal, vamos a volver a este concepto que el anterior habíamos desarrollado de forma más explícita. Tenemos por un lado el significante y luego el significado. Recordaremos qué es. El significante es una palabra escrita, como en este caso tenemos aquí un conjunto de letras, ¿verdad?, que conforman la palabra árbol. O también un significante va a ser el sonido que yo estoy haciendo al pronunciar esta palabra, árbol, ese sonido. ¿Y qué va a ser el significado? Esa imagen mental que tú te vas a hacer. Ahí está, un hermoso arbolito de color verde que tú debes conocer en tu casa, en tu calle, ¿verdad? Entonces, ese es el significado, la imagen que nos da el cerebro al momento de escuchar una palabra. Para que podamos ver mejor la diferencia entre lo que es un signo, un símbolo y una señal, te invito a que revisemos los conceptos de cada uno y cómo se diferencian estos. Diferencias entre signo, señal y símbolo. El signo es capaz de transmitir contenidos representativos. Es un objeto material, llamado significante, que se percibe gracias a los sentidos y que en el proceso comunicativo es portador de una información llamada significante. En el signo, el significado es preciso. Por ejemplo, la palabra paloma representa un animal concreto que es este. Cuando un signo no solo informa un significado, sino que además evoca valores y sentimientos, se conoce como símbolo. Volviendo al ejemplo anterior de la paloma, que si es blanca y además lleva una ramita en la boca, pasa a ser un símbolo, que representa paz, es decir, expresa valores y sentimientos. Por último, tenemos las señales, que es un tipo de signo que tiene por finalidad cambiar u originar una acción. Cuando vemos una señal, ella nos indica que debemos prestar atención a un hecho o modificar una actividad prevista. Muy bien, es momento de que pongamos en práctica lo aprendido. Los símbolos, te habrás preguntado, ¿dónde los encontramos? ¿Será que los encontramos en un texto? Claro que sí. Un tipo de texto que es muy simbólico, donde encuentras tú un montón de estos elementos, es la fábula. Por ejemplo, cuando vemos a los animales que si bien son personajes dentro de la narración, simbolizan otro tipo de valores y sentimientos. Te doy un ejemplo, el lobo, que significa peligro, ¿verdad?, que va a atacar a alguien. Otro ejemplo, el zorro que significa astucia, el que va a encontrar siempre una forma de salirse con la suya. Lo vamos a revisar en este cuento. La zorra y el cuervo. Un cuervo encontró un apetitoso trozo de queso y, feliz por el hecho, voló hasta la rama de un árbol a fin de disfrutar de su hallazgo. Cerca pasaba una zorra, quien vio todo desde lejos y, queriendo apoderarse del queso, se aproximó al árbol donde estaba el cuervo y le dijo al mismo: «Buenos días, señor cuervo. Qué bueno encontrarme con el rey de las aves el día de hoy». El cuervo lo ve desde arriba extrañado
Como tiene el queso en la boca, no puede hablar, así que gira la cabeza, queriendo decir que él no es el rey de las aves. La zorra continúa y dice: ¿Cómo que no? Con ese pico tan hermoso. Entonces el cuervo ve su pico y piensa: pues sí, tengo un pico hermoso. Prosigue la zorra. Y esas alas tan largas. El cuervo estira sus alas, las ve y piensa: pues sí, tengo unas alas muy largas. De repente, la zorra le dice: lástima que no puedas hablar. El cuervo, que se había creído los halagos de la zorra y para demostrar que sí podía hablar y ser el rey de las aves, dice: claro, zorra, que puedo hablar. En eso, se le cae el queso de la boca. La astuta zorra tomó el jugoso queso y se echó a correr. El cuervo aprendió que quien te alaba demasiado algún interés tiene, y para la próxima vez pensará mejor las cosas antes de actuar. Momento de hacer el análisis de los símbolos encontrados en la fábula. Tenemos dos personajes importantes, pero la pregunta es: ¿qué simbolizan? El primero es el zorro. Los zorros han simbolizado en el folclore occidental la astucia, el ingenio y muchas veces el engaño, esa habilidad de observar al otro y prever sus movimientos. En la cultura finlandesa personifican el triunfo de la inteligencia. Por el contrario, en el segundo personaje, que es el cuervo, encontramos la vanidad. Se lo ve como un ser presumido y poco inteligente. Finalmente, tenemos la moraleja que nos dice que hay que tener cuidado con las personas que nos adulan sin motivo, porque a lo mejor solo pretenden engañarnos y conseguir algo de nosotros. Ahora es tu turno de poner en práctica lo aprendido. En tu cartilla encontrarás la lectura Juntos más allá de la muerte de Jenny Monzón Oporto. Léela y averigua el significado que tienen estos conceptos en distintos contextos y enuméralos como en el ejemplo. Luego responde a la pregunta: ¿cuáles pueden considerarse símbolos? ¿Será que puedes crear emoticones para estos conceptos? Claro que lo harás con un poco de creatividad. Finalmente, puedes anotar qué símbolos, señales y signos conoces y ves cada día. Te deseo buena suerte en la puesta en práctica de lo aprendido. Muy bien, espero que te haya gustado y hayas podido comprender bien la diferencia entre todos estos conceptos que hemos revisado el día de hoy. Te invito en una próxima semana, vamos a revisar otro nuevo tema y vamos a seguir aprendiendo en el área de comunicación y lenguajes. Hasta pronto. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.